saludamos a las personas que ya se van incorporando a través de Zoom o a través de Facebook. Les damos las buenas tardes. Aquí estamos, yo soy María Gabriela Berta, soy la directora ejecutiva de Fundación FUCA. Para quienes es la primera vez que se conectan con nosotros, FUCA es la Fundación para la Investigación, Docencia y Prevención del Cáncer. Estamos en nuestra sede en el Instituto Alexander Fleming de la ciudad de Buenos Aires. Seguimos con estos ciclos de charlas sobre aspectos relacionados con el cáncer. En este caso nos vamos a referir a cáncer de pulmón, hoy que es el Día Internacional dedicado a la concientización sobre este tipo de cáncer. En esta charla nos acompaña todo el equipo profesional del Instituto Alexander Fleming también, a quienes por supuesto les agradecemos mucho. Y esta charla va a estar dedicada especialmente para las personas que tienen interés digamos, personas que están realizando un tratamiento, o que son familiares de personas que están en curso de un tratamiento por cáncer de pulmón. Les cuento también que FUCA, además de estas charlas, que digamos que englobamos dentro del concepto de prevención o del cuidado de la salud, nos dedicamos también, como les decía antes, a la investigación en cáncer. Tenemos un centro de investigaciones oncológicas que tiene su sede también aquí en el Instituto Fleming, y sostenemos una carrera de especialización en oncología. Estos son los tres grandes programas o las tres grandes áreas de trabajo de FUCA. Pero sobre todo queremos invitarlos a todos a seguirnos en las redes sociales y a conocer un proyecto muy nuevo y muy especial que tenemos dedicado especialmente a los pacientes de cáncer, que le llamamos Comunidad FUCA. Así que los invitamos todos a registrarse en esta página web, que es comunidad.fuca.org.ar, y bueno, a partir de este sitio web van a encontrar muchos temas de interés, y queremos a lo largo del tiempo ir organizando eventos y reuniones especialmente pensadas para toda la comunidad, y en especial para la comunidad del cáncer. Así que bueno, no quiero demorarnos más, simplemente agradecer a las empresas que siempre nos apoyan, muchas compañías y muchas personas individuales también apoyan económicamente a FUCA para hacer posibles estos programas que yo les contaba. En particular, para estos eventos relacionados con el cáncer de pulmón, agradecemos al laboratorio Boehringer Ingelheim y también, por supuesto, siempre al Instituto Alexander Fleming. Así que bueno, no quiero demorar más el inicio de la charla. Ahora yo le voy a pasar la palabra al doctor Claudio Martín, y le pido que él también nos presente a su equipo profesional que nos va a acompañar esta tarde. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Claudio Martín, yo soy el jefe del Servicio de Oncología Torácica del Instituto Alexander Fleming, y bueno, la idea era para que todo el grupo profesional que trabaja en el instituto y con FUCA pudiéramos contestar o hablar de todos los temas relacionados al cáncer de pulmón. Para eso contamos, vamos por orden, con el doctor José Morero, que es médico neumonólogo de la institución, el licenciado, doctorado Sergio Monteiro, que es especialista en kinesiología respiratoria, la doctora Carmen Puparelli, que es médica oncóloga del Instituto Alexander Fleming, del equipo, y el doctor Moisés Rosenberg, ex jefe del servicio de cirugía torácica, asesor y cirujano muy reconocido en cáncer de pulmón, y el doctor Manuel Felipe Correa, que es médico radioterapeuta. Así que la idea es, si ustedes tienen alguna pregunta, por supuesto la pueden hacer llegar a través del chat, ¿no? Y si no, a través del chat, y si no, bueno, vamos a empezar, y la idea es ir tocando durante unos 50 minutos todos los temas relacionados al cáncer de pulmón. Entonces vamos a empezar con la prevención y el tabaquismo, que es el principal causante del cáncer de pulmón. Y si vos, José, tendrías que dar alguna recomendación general
a la gente en cuanto al tabaquismo rápidamente? ¿Qué es lo que podés comentar al respecto? Sí, lo que tienen que ustedes conocer es que el 84% de los pacientes que tienen cáncer de pulmón han fumado o fuman, y esto es una causa evitable. Es un factor de riesgo muy importante y es muy importante para el que no tiene aún una enfermedad y también para los que tienen una enfermedad, porque los pacientes que fuman y continúan fumando tienen una evolución peor con la enfermedad. El segundo tema muy importante es que esta enfermedad tardíamente se manifiesta. Entonces, una parte importante es trabajar en la detención temprana. En Fleming, desde 2017, tenemos activo un programa de detección precoz con tomografía computada de baja dosis, que es similar a lo que se hace en mama con la mamografía. Esto apunta a detectar tempranamente la enfermedad cuando aún es curable. ¿Qué pacientes pensás que tendrían que consultar? ¿Qué personas, no pacientes, qué personas tendrían que consultar a su clínico para preguntarles si califican para hacer tomografías y detección precoz? Básicamente son dos los factores de riesgo. Las personas que tienen 50 más años y que han fumado o que fuman actualmente son aquellos que más riesgo tienen. También después hay otros factores de riesgo, como son los factores familiares, directos, sea padres o hermanos que han tenido cáncer de pulmón, o han trabajado en algunas profesiones en contacto con asbesto y otros elementos conocidos que pueden aumentar el riesgo de cáncer de pulmón. Muy bien. Bueno, entonces, supongamos que el paciente vino a Fleming, detectamos un tumor tempranamente, y en esos casos los tumores pueden ser, o tienen mucha más chance de curarse, y ahí entonces vamos a consultar al cirujano en principio. Y lo que te quería preguntar, Moisés, es en cuanto a qué se ha avanzado en cirugía, en nuevas técnicas quirúrgicas. Ya sabemos que ahora ya no hace falta abrir todo el tórax como antes. ¿Cómo estudiar los pacientes antes de ir a una cirugía? Pero básicamente, ¿qué avances ha habido en la cirugía en los últimos años a diferencia de los anteriores? La primera cosa que yo quería plantear es que en la actualidad hay muchos pacientes que, como dijo el doctor Moreno, a raíz de programas de detección precoz, vienen más temprano a la consulta, y eso hace la posibilidad de su resección quirúrgica. Las resecciones quirúrgicas han avanzado en los últimos tiempos, las técnicas, extraordinariamente. De las toracotomías amplias, que hace 10 o 20 años se hacían regularmente, hoy día se hacen por video, con incisiones muy pequeñas, sin separación de costillas, lo que hace que la tolerancia de esa cirugía es fantástica, con mucho menos riesgo y pocas complicaciones. Esto ha cambiado radicalmente la indicación. Y sumado a eso, son factibles de resecar pacientes que tienen algún grado de insuficiencia respiratoria, que por ser fumadores en general, tienen limitaciones en la función pulmonar. Con esas técnicas uno puede realmente operar pacientes que hace unos años no lo podíamos hacer. O sea que los avances han sido extraordinarios y las chances de curación por la detección temprana cada vez son mayores. Bueno, entonces, siguiendo con el paciente, supongamos que el paciente tiene algún problema, fumó mucho, el doctor Moreno nos dice que no se puede operar o que puede tener un riesgo. Le queríamos preguntar al doctor Correa. ¿Me escucha, doctor? Sí. Claro que sí, hola a todos. Sobre las nuevas, también ha habido muchos avances en radioterapia y por suerte en la institución contamos con excelentes cirujanos de primera, nuevas técnicas quirúrgicas, pero también contamos con nuevas técnicas en radioterapia,
que me parece interesante que puedas transmitirle a la gente qué avances ha habido por ahí enfocado ahora en estos pacientes que tienen esos tumores chiquititos que por algún motivo no pueden ser operados. Y sí, igual que con el avance de la cirugía, la radioterapia también ha avanzado en las técnicas, las imágenes y la tecnología que viene avanzando hace que el servicio y el instituto esté a la vanguardia del tratamiento de este tipo de patología, más en estos pacientes que de pronto tienen la posibilidad de tener una enfermedad curable, pero por una enfermedad, una comorbilidad o su función respiratoria no pueden ser o no pueden llegar a tolerar la cirugía. Existe actualmente radioterapia que entrega dosis altas y muy focalizadas, se llama la radioterapia estereotáctica corporal o SBRT, que nos permite entregar el tratamiento de radioterapia mm, muy conformado a lo que es la lesión, disminuyendo el tejido irradiar, en este caso el pulmón o órganos vecinos, y disminuye los posibles efectos adversos con un buen control local. Eso te quería preguntar, ¿y cuáles son los resultados de estas SBRT que le podrías transmitir a los que nos están escuchando? Bueno, en la actualidad tenemos información que puede llegar a ser equiparable a los resultados quirúrgicos. Nos hace falta un poco más de información, pero son resultados que tienen mucho que esperar para este tipo de población. Son terapias que pueden llevar al paciente a estar libre de enfermedad. Muy bien. Bueno, y entonces el paciente, supongamos, se operó o se irradió, pero muchas veces después de la cirugía necesita algún apoyo en cuanto a la asistencia del kinesiólogo. ¿Qué técnicas nuevas hay en kinesiología? ¿Qué podés recomendar? Bien, recién escuchaba al doctor Rosenberg, que lo mismo que el doctor Morero podría ser que me criaron en el Hospital Ferrer, ¿sí? O me malcriaron. Entonces, Moisés comentaba las técnicas quirúrgicas como eran antiguamente, y nosotros en la rehabilitación tenemos que adecuarnos a trabajar primeramente en tratar de mitigar el dolor que causaban esas cirugías. Hoy, en estos tiempos que están corriendo actualmente, la rehabilitación tiene que ser lo más precoz posible. Cuando decimos lo más precoz posible, el paciente se termina de operar a esta hora, hoy miércoles a las 18 horas, mañana a la mañana el paciente ese ya tiene que estar sentado y, si es posible, ponerlo de pie y que empiece a marchar en el lugar. Eso que nos permite que cambie la mecánica pulmonar, ¿sí? Y eso va a llevarnos a que el pulmón, al cambiar la mecánica, el pulmón expande mucho más rápido, ¿sí? Y más rápido pueden llegar, o sea, la recuperación mucho más rápida va a ser. Entonces, lo primero que hay que hacer es que el paciente se pueda poner de pie, que el paciente pueda empezar a movilizarse, movilizar como dije antes, cambia la mecánica respiratoria. Eso hace que podamos empezar a descomplejizarlo, por ejemplo, de lo que es la utilización del oxígeno suplementario que están teniendo en ese momento. El pulmón expande, hay mayor reclutamiento alveolar, se disminuyen los requerimientos de oxígeno hasta llegar a FiO2 prácticamente 0,21. Y en la medida... Explicarle a la gente que FiO2... Bueno, que pueda respirar... Nosotros entendemos, pero la gente que pueda... FiO2 0,21 y por ahí puedan respirar... Una nueva marca de aceite para el auto. Que pueda respirar aire ambiente, ¿no? Sacarle la canulita de oxígeno, que nosotros vamos a sacar la canulita de oxígeno. Que empiecen a marchar mientras están pasando el postoperatorio, con tubos de tórax, muchas veces con una analgesia muy fuerte, que empiecen a marchar en pequeños desplazamientos. Eso va a generar que todo el oxígeno se distribuya por todo el organismo, y mucho más rápido el paciente va a poder recuperar su función pulmonar
lo más rápido posible, a recuperar lo más rápido posible. ¿Cuánto tiempo nos lleva esto? Mientras el paciente esté internado desde el primer día hasta el día del alta, ese tratamiento está instaurado en forma protocolarizada. Quería hacer otra pregunta. Muchas veces, o sea, está claro que el paciente, ustedes lo apoyan y colaboran durante la internación, y cuando se va de alta debería continuar con la rehabilitación respiratoria o no. Sí. O no. Una vez que el paciente se va de alta, ahí es donde surgen en ellos muchas dudas. Por ejemplo, decir, ¿voy a poder movilizarme como me movilizaba antes, ahora que me sacaron una parte del pulmón? Y la confianza que nosotros le generamos es, mire, lo que se sacó, usted no lo recupera, pero sí va a recuperar la función que tenía antes. Si yo tomo el estudio pulmonar que se le hizo previo a la operación, 2 meses después, lo repito, y lo voy cambiando, no sabemos cuál es cuál. ¿Por qué? Porque la función pulmonar la voy recuperando con el tiempo. ¿Sí? Entonces, para eso sí es necesario que los pacientes ingresen en lo que es un programa de rehabilitación pulmonar, que es el mismo programa que utilizan o que hacen los pacientes que tienen, por ejemplo, una enfermedad también pulmonar, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los EPOC, donde no es un tratamiento donde están trabajando en forma activa, ¿sí? en su recuperación. Y es conveniente que estos pacientes ingresen en ese programa. Vos comentaste una cosa que quería que comente el doctor Rosenberg, que es es una consulta habitual que nos hacen a todos nosotros en el consultorio, es, bueno, se tiene que operar, ¿cuánto tiempo voy a estar internado? ¿Cuánto es el tiempo normal que el paciente que se opera por una cirugía pulmonar? Cada vez es más corto, esto es real. Pero ciertamente es lo que nosotros le comentamos al paciente en su preparación preoperatoria. Es decir, en el postoperatorio va a tener 2 factores. Uno es dolor y segundo, el drenaje que tiene por haberse abierto un tórax. Y esos 2 factores son los que determinan cuándo el paciente va a poder salir de internación. Generalmente pasa cuando se puede sacar el drenaje. Y el drenaje se saca cuando deja de ser útil. Y eso de promedio son 2 a 3 días. A veces se prolonga por pérdidas de aire, el pulmón es como una esponja y puede perder aire y entonces el drenaje no se puede sacar hasta que eso cesa. Pero en general el promedio son 3 días para tener. Bueno, y ya hemos pasado por los pacientes, cubierto los temas cuando la enfermedad está localizada, pero bueno, en muchos casos, o el paciente ya, el tumor se ha diseminado o se operó y bueno, más tardíamente pudo haber recaído. Y sabemos que hoy por hoy en los tumores de pulmón ha habido avances muy importantes para el tratamiento del paciente cuando ya tiene metástasis. Y en este caso, bueno, habría dos escenarios diferentes, y uno es todo lo que significa la medicina de precisión y terapias dirigidas, y otro tema es la inmunoterapia. Entonces le voy a preguntar a la doctora Carmen Puparelli para que nos explique un poco cómo es todo el tema de la medicina de precisión, terapias dirigidas, qué es lo que debe preguntar la gente a su médico tratante, en este caso ya tiene el diagnóstico de cáncer de pulmón, cuáles son los beneficios. Bueno, en primer lugar, lo que hacemos los oncólogos en esta situación médica es tomar un pedacito de la biopsia con que se le hizo el diagnóstico al paciente y averiguamos cuál es la mejor molécula, digamos, que tiene para bloquear, para decidir el tratamiento posterior. Esto incluye desde las terapias dirigidas, como decía Claudio recién, que está más alineado con la medicina de precisión, la inmunoterapia y en algunos casos solamente la quimioterapia, que si bien es un tratamiento con más años, no deja de estar dentro del menú de opciones de los pacientes actuales.
A su vez, esto depende también del diagnóstico de qué tipo de cáncer de pulmón haya tenido previamente. Pero si vamos a lo más frecuente, esto es lo que hacemos. Entonces, si buscamos ciertas mutaciones, si algunas de esas mutaciones nos da positivas, nosotros podemos hacer un tratamiento con medicación bioral. Esos son los que tienen en común las terapias de precisión. Hasta acá, en un futuro puede ser que vengan terapias de precisión endovenosas también, pero hasta acá son orales. En términos generales se toleran bastante bien, son diarias, se toman diariamente. Lo que yo le recomiendo al paciente en esa situación es que hable bien, que conozca bien la toxicidad que puede esperar con esa droga. Como les digo, en general se tolera bien, pero hay ciertos cuidados que tienen en común todas esas medicaciones, por ejemplo, la exposición al sol. Un paciente que toma alguna de estas medicaciones orales, en general debe usar protector solar para proteger la piel y tratar de evitar la exposición al sol directo. Nosotros trabajamos en conjunto con la dermatóloga, a la quien le derivamos muchos pacientes, porque algunas de estas medicaciones tienen una toxicidad tipo acné, que al paciente le puede molestar bastante, y bueno, necesitamos trabajar con ellas para elegir la mejor loción o crema o el antibiótico bioral. Después también debe estar entrenado en el tema de las diarreas, que muchas veces producen estas medicaciones, y en general si no se toleran bastante bien. Los controlamos mensualmente con un laboratorio, citamos al paciente periódicamente para ver cómo lo tolera, y el tratamiento se sostiene mientras que el paciente lo tolere y sea eficaz. Si el paciente no presenta alguna de estas mutaciones que pueden ser tratadas por vía oral, hoy por hoy existe la inmunoterapia, que es un tratamiento endovenoso, que lo que hace es que nuestro cuerpo reconozca el tumor como un agente extraño, digamos, y hace que nuestro sistema inmune reaccione contra él. El perfil de toxicidad o los efectos adversos de la inmunoterapia son distintos a los de la quimio y están más unidos a todo lo que sea autoinmunidad, digamos, haciendo que nuestro sistema inmune reaccione contra nuestro propio cuerpo, y por eso hay que entrenar bien al paciente en los síntomas que puede presentar cuando tiene estos fenómenos. Falta de aire, diarrea, algo en la piel y algunas cosas en el laboratorio. Pero básicamente esos son los dos grandes grupos que han progresado en los últimos 10 años, 12 años en cáncer de pulmón, y realmente le han cambiado la sobrevida a estos pacientes. Sí, quiero destacar que en muchos casos con estas nuevas terapias que comentó Carmen, cada vez más y más pacientes pueden realmente cronificar su enfermedad y convivir con ella con bastante menos toxicidad de lo que veíamos con la quimioterapia. Y bueno, obviamente todavía nos falta poder saber, sobre todo con la inmunoterapia, qué pacientes se van a beneficiar, pero indudablemente que hay pacientes donde vemos que la enfermedad realmente puede controlarse durante muchos años con excelente calidad de vida, unas situaciones que no veíamos antes, y tenemos alguna expectativa de que aún en pacientes que ya tienen metástasis puedan eventualmente curarse, y porque estamos viendo pacientes con 6, 7, 8 años de control de enfermedad, aún con cáncer avanzado, y que siguen con la enfermedad controlada. Volviendo al doctor Correa en radioterapia, sabemos también que ahora para la enfermedad, aún cuando tiene metástasis, especialmente me gustaría que hagas algún comentario en relación a las metástasis cerebrales, Sí. las nuevas técnicas de control. Antes la metástasis cerebral era prácticamente un asunto devastador para el paciente porque generaba muchos síntomas, prácticamente lo sacaba de su vida diaria, y también tenía un pronóstico malo a corto plazo, pero ahora hay técnicas nuevas que vemos pacientes también de vuelta con tratamientos sistémicos y tratamientos de radioterapia novedosos que hacen que el paciente siga con su vida normal y durante muchísimos años. Sí, quería que nos comentes algo al respecto. Bueno, lo que nos limitaba anteriormente era poder definir el campo de tratamiento sin afectar los órganos vecinos o el tejido vecino. Actualmente se mejoró en imágenes, se mejoró en la tecnología y podemos hacer campos de tratamientos localizados a las lesiones. En cerebro eso es muy importante, porque lo que se está haciendo ahora es el tratamiento de las lesiones individualmente. Se le va a ahorrar la irradiación al resto del cerebro sano y eso reduce los efectos adversos de esta terapia, también mejorando el control local. Entonces,
los pacientes ahora se pueden llegar a tratar y no solamente en la parte cerebral, sino como en las otras partes, en una lesión ósea o en alguna víscera, se puede hacer un tratamiento bien focalizado con dosis altas para poder tener un buen control y eso tiene un buen perfil de toxicidades, hace que el paciente pueda continuar su vida común y corriente sin los efectos adversos o los deterioros de un tratamiento como los anteriores que utilizábamos, como la radioterapia holocranial, y hace que tenga mejor calidad de vida. ¿Puedo hacer una pregunta yo? Por supuesto, al No, contrario, porque- encantado que hagas una pregunta. Escuchamos hablar de distintas opciones terapéuticas. Hablan de la cirugía, inmunoterapia, pero ¿cómo se toman esas decisiones? ¿Por qué a un paciente radioterapia y al otro cirugía? Alguien que no entiende nada de medicina pregunta. Primero, fuimos navegando un poco del paciente que tiene una enfermedad localizada que detectó el doctor Moreno y que la vio el doctor Rosenberg. En general, cuando la enfermedad es localizada, el paciente va a cirugía, excepto que no pueda, como comentó el doctor Correa, para aquellos pacientes que tienen algún grado de dificultad respiratoria, donde el paciente va a radioterapia, esa radioterapia SBRT que bien comentó el doctor, que es novedosa. Si la enfermedad no está localizada y no puede ser operable, porque el tumor ya creció mucho, ahí ese tema no lo tocamos, pero entra la posibilidad de hacer radioterapia y quimioterapia. Y en un tercer momento, si ya el tumor se ha ido a otro lado, fuera del tórax, entonces entran todos los tratamientos que comentó Carmen, quimioterapia, terapias dirigidas. Eso es básicamente una discriminación. Después, obviamente, tenemos dos cosas que es importante destacar, que tenemos un comité donde nos juntamos todos, y los patólogos, etcétera, donde en ciertos casos donde no es tan claro, si el paciente, a veces no es tan claro qué es lo que hay que hacer con el paciente, discutimos entre todos para tratar de ofrecer lo que pensamos que es mejor para el paciente. Pero así básicamente se toman las decisiones, inclusive a veces en los tratamientos que también discutimos entre nosotros, si es mejor hacer inmunoterapia, si es mejor hacer otro tratamiento, para tratar, digamos, de beneficiar a los pacientes. Además de todo eso, también es importante destacar, tenemos un departamento muy fuerte en tumores de pulmón de investigación clínica, tenemos ensayos clínicos con inmunoterapias, con terapias nuevas, combinadas con radioterapia, con nuevos, como la medicina de precisión, nuevas terapias para nuevas mutaciones que todavía no tienen un tratamiento definido, y eso también tratamos de ofrecerle a los pacientes ensayos clínicos preoperatorios para mejorar la performance durante la cirugía. O sea que tenemos muchos ensayos clínicos que también, si el paciente está interesado, puede participar. Ese es el beneficio de contar con un equipo multidisciplinario que aborda. Los imagenólogos, que son también clave también, los radioterapeutas, todos. Tal vez podrías agregar lo de la inducción. O sea, un paciente que llega y por alguna razón no es quirúrgico, porque en general el paciente, su primera postura es, ¿por qué no me opero? Esto es habitual. Nosotros contentos de cualquier manera, pero independientemente de eso, no es que si hoy no se puede operar, ya perdió eso. ¿Hay alguna posibilidad de ese? Y tal vez sería bueno que comenten algo de inducción, ¿no? No, sí, como el doctor comente, como comenté ahí por encima en la parte de ensayos clínicos, hay veces que la discusión nuestra consideramos que es mejor para el paciente hacer un tratamiento previo a la cirugía, porque a veces eso puede ayudar no solo a la cirugía técnicamente, sino al pronóstico del paciente. Hay circunstancias donde es mejor hacer un tratamiento anterior que posterior. Y en ese caso, bueno, si en el grupo surge que puede haber un beneficio, los pacientes pueden hacer un tratamiento que habitualmente hasta ahora es con quimioterapia, pero también tenemos
ensayos clínicos, hoy por hoy también la inmunoterapia, como comentó Carmen, que se usa en estadios ya avanzados, ahora se está probando en estadios más iniciales, donde el paciente puede hacer un tratamiento con inmunoterapia antes de ir a la cirugía, o eventualmente después de la cirugía. Así que todo eso también son... y en el medio, obviamente, todo esto son generalidades. Muchas veces calcular que discutimos por ahí 20 minutos y no nos ponemos de acuerdo del todo en qué es lo que... O sea que hay muchos casos que las situaciones no son tan claras y definidas, pero bueno, contamos con todos los especialistas para ayudar a que la decisión sea, digamos, lo que nosotros por lo menos creemos que es lo mejor para cada uno. Bueno, doctor, también me gustaría tocar otro tema, porque hablamos mucho hoy de tabaquismo, pero también hemos conversado en alguna oportunidad sobre la situación de pacientes que nunca fumaron y tienen también cáncer de pulmón. Entonces, ¿hay alguna diferencia? ¿Qué pasa con ese grupo? No sé, José, si querés comentar algo sobre humo de segunda mano y radón también, que está junto. Sí, digamos, los que están expuestos a pacientes, a personas que fuman, que serían los fumadores pasivos, no hay trabajos definitivos que eso aumente el riesgo. Hubo trabajos que mostraban que por ahí podían tener más enfermedades respiratorias altas, por la irritación del humo en el ambiente, pero no hay trabajo epidemiológico que con certeza digan que esos pacientes de fumadores pasivos tengan más cáncer de pulmón. Pero digamos, la acción contra el tabaquismo es la más importante en prevención. Es cierto, Gabriela, que hay pacientes que nunca fumaron y que tienen cáncer de pulmón, pero son los menos. Se está viendo ahora mujeres no fumadoras que tienen cáncer de pulmón y por ahí también en edades más tempranas, pero esos son los menos. El mayor riesgo es el fumar. Por eso sugerimos que a los pacientes, las personas que fuman o que conocen, tienen algún allegado que fuman, que se acerquen a un servicio de tabacología que acá en Fleming tenemos, como el doctor Fernando Guerra, que se puedan hacer tratamientos para dejar de fumar. Eso es muy importante. Y si el paciente está con la enfermedad, también es importante que deje de fumar porque eso va a mejorar su evolución. Y yo también vuelvo a reiterar, es la detección temprana. Si son pacientes que fuman, o que conocen a alguien que fuma, que consulten para iniciar el programa de detección temprana. Acá el doctor Rosenberg quiere que nos comentes algo, y todos queremos que nos comente, y la gente también, sobre ¿para qué sirve el cigarrillo electrónico? ¿O cuál es la postura? No, el cigarrillo electrónico, primero, que depende de la sustancia que le pongan para fumar. Muchos de esos productos tienen nicotina, entonces tienen los mismos efectos tóxicos. Y además, ahora, a partir del uso del cigarrillo electrónico que lo usan con marihuana o con otros productos, hay una entidad justamente asociada, que es una enfermedad inflamatoria pulmonar, asociada al cigarrillo electrónico, que es el EVALI, que es una entidad nueva asociada a eso. Porque depende, digamos, de la sustancia que se le coloque al cigarrillo electrónico. Y en cuanto a técnica para dejar de fumar, no ha mostrado utilidad. Porque pasan de una adicción a otra. El tabaquista es un adicto, y eso se debe considerar como una enfermedad y debe tratarse. Y eso es fundamental, digamos, para la prevención del cáncer de pulmón y de otros cánceres, como pueden ser de esófago, vejiga y otras enfermedades coronarias. Bueno, son muchas cosas que provocan el tabaco. Bueno. Perdón, yo te quisiera, para la radioterapia, el paciente que va a recibir radiación, el que siga con su hábito tabaco, con el consumo de cigarrillo,
también empeora las toxicidades durante el tratamiento y también se ha visto que responde menos al tratamiento con radioterapia. Eso es importante Muy que importante. la gente lo sepa. Sí, sí, muy importante. Sí. Un factor de riesgo que ahora está un poco de moda es el tema del radón. Sí, sí, lamentablemente en el país no tenemos, digamos así, estudiado, pero hay zonas que tienen, digamos, el radón es un producto del radio que se emana naturalmente en algunas zonas. Y bueno, en otros países sí hay detección del radón y se conocen cuáles son las zonas que hay, digamos, esa radiación. Y ese es uno de los factores también de riesgo para producir el cáncer de pulmón. Pero lamentablemente acá no sabemos cuáles son las zonas. O para decirle a alguien, que, bueno, prevenirlo. Claro. En esa zona hay más, digamos, radioactividad, hay más radón. Creo que va a haber que estudiarlo porque en todos lados se sugiere que después del humo de segunda mano y del tabaquismo es la principal causa de cáncer de pulmón. Es el Así radón. que, bueno, por el futuro va a ser En necesario. nuestra encuesta siempre incluimos el radón, pero la gente no conoce, ni tampoco tenemos estudios en el país. Y quería preguntar al licenciado Monteiro, ¿cómo es esa rehabilitación? Porque hablaba de primero hacer caminatas y después, ¿qué se hace? ¿También caminatas, ejercicios respiratorios? ¿Qué tipo de ejercicios se hacen? Cuando el paciente, salgamos de lo que comentamos del postoperatorio, ingresar en un programa de rehabilitación pulmonar implica trabajar en cargas progresivas, ¿sí? Que incrementen, primero, lo que hay que incrementar es la distancia que pueda caminar el paciente por sus propios medios, ¿sí? O sea, una vez que eso se hace con un test de 6 minutos, empezar en base a eso a incrementar la carga de trabajo para que los pacientes tengan una recuperación lo más ad integrum posible. Entonces, muchos, cuando tienen que, la palabra es, o la pregunta, mejor dicho, ¿cuándo ingresan en ese programa? El doctor Rosemer decía recién, a ver, no son lo mismo las operaciones que se hacían antes que se hacen ahora. Antes los pacientes tardaban por lo menos en recuperarse de la cirugía un mes, ¿sí? Ahora es mucho más temprana. Entonces, cuanto más rápido ingresan al programa de rehabilitación, ¿sí? Que es trabajar en cinta, trabajar con cargas progresivas, ¿sí? Mucho mejor puede llegar a ser el tratamiento que puedan iniciar después de radioquimioterapia, ¿sí? Eso les va a dar una mejor performance para poder enfrentar el tratamiento. Incluso hay algo que contaba Claudio recién, dice que bueno, muchas veces antes del paciente de operarse tienen que hacer tratamiento oncológico. Se podrían incluir en esos tratamientos oncológicos, en ese tratamiento, dentro de lo que es el tratamiento oncológico, el tratamiento de rehabilitación. Me parece que es un circuito que se podría llegar a formalizar. Generalmente nosotros estamos trabajando después de la cirugía. Y los resultados que hay son buenos, porque muchos pacientes dicen, a ver, yo creí que me habían sacado un poco de pulmón y no creí que no iba a poder progresar en lo que estaba haciendo y siento que me estoy moviendo mucho más que lo que me movía antes. Es sacarlo también del sedentarismo. Claro. Está en un programa, en un gimnasio de rehabilitación con oxígeno y ver a otros pacientes que están en la misma situación que ellos, eso es muy estimulante para cualquier paciente. Claro. Y es importante, o sea, pacientes, por ejemplo, en el mundo hospitalario, ¿tienen acceso también a ese tipo de rehabilitación? Sí. Yo estoy en el Hospital Ferrer también, y eso hay un grupo que es el grupo madre,
de rehabilitación respiratoria donde se están trabajando con esos pacientes. Y quizás, como dice, la clave es también cómo llega la persona antes, ¿no? Por eso que en FUCA insistimos tanto siempre sobre el valor de la actividad física. Sí, eso es cierto, porque muchos de ellos dicen, ¿cómo a mí me operaron y ahora camino más que lo que caminaba antes de operarme? No, es iniciar un programa de actividad física y eso los va llevando, ya te digo, mejora las performances para todo lo que venga en un futuro. Bueno, lo bueno es que todos caminemos siempre, que no necesitemos un... La buena condición golpe. clínica es bueno para todo. Para todos los estadios, para la cirugía, para los tratamientos, si estás en buena condición clínica, vas a ir mejor en todos los aspectos. A ver, tenemos una pregunta. Subió su determinada situación mortal, en ese caso, en el caso de disciplina mortal. Sí. A ver, Bueno, quizás en líneas generales, lo que le podemos decir es que si el paciente tiene una mutación, es mejor empezar con una terapia dirigida hacia esa mutación. Pero eso es en líneas generales, porque hay algunas mutaciones más infrecuentes donde o no hay una terapia dirigida aprobada aún, pero en líneas generales el concepto, obviamente que no le puedo decir exactamente porque no sabemos qué mutación tiene, pero en líneas generales, para las mutaciones que normalmente estudiamos, sí, el tratamiento debe ser una terapia dirigida para esa mutación. Pero no. Estamos recibiendo preguntas. Tiene metástasis en la cabeza y... Dos lesiones en la Sí, un muy comentario difícil responder, no se puede responder casos clínicos es difícil. particulares. Podemos dar respuestas en general. Lo que sí podemos decir es que el oncólogo está bien enfocado pidiendo ese tejido, buscando las mutaciones y va a actuar en consecuencia de lo que informe en ese nuevo estudio, digamos, ¿no? La biopsia ya está hecha, pero repasamos la biopsia buscando el mejor tratamiento disponible para ese paciente, por supuesto. Nada. Bueno, y que hay, hoy no tenemos presencia, a veces nos acompañan desde el área de psico-oncología, pero quizás ustedes desde la práctica como oncólogos hemos hablado en otras ocasiones del tema de la culpa de los pacientes, a veces el que fue fumador, el que le cuesta dejar de fumar, o sea, como que hay también muchos temas emocionales que se entrelazan con la situación de tratamiento. No sé si alguno de ustedes quiere comentarnos algo, cómo ven esta situación, sus recomendaciones. Existe un estigma asociado al diagnóstico porque muchas veces se culpa al paciente por, digamos, el mensaje, bueno, vos fumaste y ahora tenés lo que buscaste. Y eso genera bastante ansiedad en el paciente, porque el paciente se siente culpable, la familia lo culpa también, no con mala intención, pero muchas veces, el paciente muchas veces, y como sabe también José, no puede dejar de fumar a pesar que tiene el diagnóstico. Nosotros en oncología siempre le sugerimos que trate de dejar de fumar, porque como comentó el doctor Correa, para los tratamientos, tanto si el paciente va a ir a la cirugía, si el paciente va a ir a radioterapia, si el paciente va a hacer inmunoterapia o lo que sea, que deje de fumar es mejor. El paciente muchas veces no puede dejar de fumar porque tiene una adicción, y eso le genera aún más culpa y más carga, y viene a la consulta y bueno, pero sigue fumando. Bueno, uno trata, primero, mantener un equilibrio entre sugerirle que deje de fumar, pero no ser demasiado Exigente. cargoso en el tema, porque sabe que el paciente tiene en definitiva una adicción y que no es tan fácil dejar de fumar. ¿Cuál es la tasa de éxito de los programas de antitabáquico? No es tan alta. No es tan alta, pero lo que sí sabemos que se puede dejar de fumar, ¿no? En el caso de la situación esa que el paciente recibe el diagnóstico de cáncer de pulmón y está fumando, ahí el comienzo es más difícil.
digamos, presionarlo o sobrecargarlo emocionalmente. Creo que ahí sí tiene el papel de la psicología, del apoyo psicológico, incluso con medicación y la consulta con tabacología, porque ahí se requiere toda esa ayuda del paciente. Porque es cierto que, como dice Claudio, a veces para él no es tan fácil. Pero sí que es algo bueno, algo Sí, por supuesto. que lo va a beneficiar. Nosotros acá, que hay un departamento de psico-oncología bastante accesible y muy bueno, en general se le propone a los pacientes que hagan la consulta, porque no es solo el tema del estigma por el tabaquismo, la culpa, la ansiedad, porque el diagnóstico obviamente, si bien ahora tenemos muchas otras cosas que para tratar a los pacientes que pueden que transformar esto realmente en una enfermedad que sea crónica, el paciente pueda convivir, muchas veces genera mucha ansiedad y bueno, requiere apoyo, depresión, Sí, apoyo incluso con y medicamentos. apoyo psicológico para poder hacer que uno se apoya mucho también en derivar. Mucha gente no quiere, pero bueno, uno recomienda en general que tenga un apoyo psicológico. Claro, el mensaje sería no verlo como un estigma más el hecho de recurrir a un apoyo psicológico y tampoco negarse quizás a un apoyo de medicación de tipo psiquiátrica que ayuda en la parte del dolor. Antidepresivos. Tenemos una pregunta para el doctor Correa. ¿Qué tan efectiva es la radioterapia dirigida? Es muy abierta la pregunta, pero dependiendo de dónde esté la lesión, la radioterapia dirigida o la SBRT o la SRS tiene un buen control. Puedo decirle que según el sitio, el tamaño y muchas características, podemos tener 7 de cada 10 pacientes se pueden beneficiar y tener control de la lesión según todas estas características o más. Bien, gracias. Bueno, no sé con respecto al tema del manejo del dolor, que habíamos hablado en alguna oportunidad, si hay algún tema que podemos sumar. Bueno, el dolor es un síntoma frecuente en el paciente de cáncer de pulmón, que puede ir desde el dolor postoperatorio hasta el dolor asociado a la enfermedad o por otra causa. Es importante que si este es un síntoma muy dominante que excede al manejo del oncólogo, se haga la consulta con especialista en medicina del dolor, porque nadie puede estar con dolor crónico. Y hoy también hay un abanico enorme de opciones de medicamentos para gente que tiene indicación, para la gente que tiene contraindicación, puede tener una lesión renal, para la gente que la tolera, para el que no la tolera. Está muy desmitificado el tema de la adicción a la analgésica, que puede ser tal vez una cosa que se escuchaba más antes, y está claro hoy que no sucede, que nuevamente, al igual que recurrir a veces a la asistencia psicológica, recurrir a medicaciones analgésicas a veces más potentes no le va a traer ningún problema en el futuro al paciente, siempre y cuando sea manejado con alguien que sepa, digamos, y controladamente. Entonces es importante que el paciente sepa que cuenta con esa herramienta, ¿sí? Sí, yo creo que un mensaje importante es que el paciente no debe tener dolor con cáncer. Muchas veces hay pacientes que, porque tienen miedo a la adicción, etcétera, aguantan el dolor, dicen, no, yo aguanto porque no quiero tomarlo, tienen miedo a la medicación, eso hay que sacarlo de la cabeza porque nadie puede tener una buena calidad de vida si tiene dolor. Y eso limita todas las actividades de la vida diaria, porque el control del dolor hoy por hoy es obligatorio. Eso es lo que decimos siempre en el postoperatorio para poder trabajar. No tiene que tener dolor, o en todo caso, cuando usted ve que le está por empezar a doler, se detiene y con la medicación analgésica después seguiremos en un segundo instante. Pero nunca el trabajo justamente de rehabilitación se tiene que hacer sin dolor o con el menor dolor posible, si no, ese tratamiento no termina siendo efectivo. Sí, yo quería que nos comente un poco el doctor Rosenberg, porque también hay otras, además del dolor, una situación frecuente de los tumores de pulmones y el derrame pleural, y cómo la cirugía puede ayudar a controlarlo y evitar que eso sea un problema. En los tumores avanzados, el derrame pleural es relativamente frecuente.
no solo de pulmón, sino de otros tipos de cáncer. Y eso hace, como se dijo recién, en la calidad de vida, disnea, dificultad de traslados, etc. O sea, hay posibilidades hoy día de resolverlo con intervenciones menores, o sea, no demasiado traumáticas, y es lo que aquí hacemos con bastante frecuencia. O sea, con video, excisiones muy pequeñas, se trata de hacer un sellamiento, se llama, entre la pleura y el pulmón para que no se reproduzca el derrame, mientras siguen con los otros tratamientos. Es frecuente y son efectivos. Bien. La pleura es una membrana que recubre el pulmón. Sí, son dos membranas, una pegada al pulmón y otra en la pared. Y la cavidad que queda, cavidad virtual que queda entre ambas, ese es el lugar donde por la enfermedad puede generar acumulación de líquido. Bien. Bueno, no sé si quieren, a ver si no tenemos alguna otra pregunta, si no, si ustedes quieren cada uno ir cerrando, o el doctor Martín, algún Bueno, mensaje nada, creo adicional. que bueno, se han comentado todos los aspectos del manejo de los tumores pulmonares, desde la prevención primaria, la detección precoz, los tratamientos quirúrgicos, una pata que queremos que hay que incorporar cada vez más importante, que es la rehabilitación y los tratamientos novedosos para la enfermedad avanzada y los tratamientos paliativos. Bueno, me parece que más o menos hemos cubierto todas las etapas que pueden interesar tanto a personas que no tienen tumor de pulmón como a los que ya lo tienen. Y bueno, no sé si tienen alguna duda en otro momento, que a través de ustedes nosotros lo podamos resolver. Sí, un poco la idea es, acá nos están preguntando si existen talleres o charlas de contención a familiares. Sí, efectivamente, en FUCA estamos organizando ese tipo de actividades, tanto para los pacientes como para los familiares. Por eso los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales o a través, como les decía al principio, de la comunidad FUCA, que es en nuestra página web. Es una sección que se llama comunidad.fuca.org.ar. Si ustedes se registran en esa página, van a ir recibiendo periódicamente las invitaciones y las promociones, o las pueden ver también en nuestro Facebook o en nuestro Instagram, de las distintas propuestas que en breve vamos a tener para todos ustedes. Así que bueno, yo les agradezco muchísimo a todos los panelistas. Creo que el mensaje es siempre un mensaje de esperanza, que hay muchas chances, que cada vez hay mayores posibilidades para los pacientes, que también están las posibilidades de participar en estudios clínicos y de recibir opciones terapéuticas muy novedosas, y que siempre es una posibilidad más, o es una alternativa más para tener una mejor calidad de vida. Así que, bueno, nuevamente, gracias a las empresas que nos acompañan, y gracias al Instituto Fleming y a este equipo profesional de primer nivel que nos acompañó en esta tarde. Les agradecemos a ustedes por estar presentes, y bueno, de nuevo los invito a seguirnos en las redes y a continuar en contacto con FUCA. Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego.